Más adelante en KTVB en español, en la Universidad de Boise State buscan cambiar el nombre de una calle ligada a César Chavez tras graves acusaciones. ¿Qué está pasando y qué nombre podría reemplazarlo? Se lo contamos. Y además, con la llegada del calor en Idaho, aumenta la exposición a los rayos UV y el peligro de cáncer de piel. ¿Cómo protegerse y detectarlo a tiempo? Se lo explicamos. Y temperaturas continúan cálidas y secas para la mayoría de la región, pero ¿qué nos espera para el resto de la semana? Les tendré esta información. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Feliz martes y feliz 5 de mayo. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Les saluda con mucho gusto Gabriela López. Y nos vamos directamente con nueva información porque desde la Universidad de Boise State le cuento que la institución busca cambiar el nombre del carril llamado César Chavez West Lane. La decisión surge tras las acusaciones de violación y abuso sexual contra el ícono de los derechos civiles César Chavez, que salieron a la luz a principios de este año. Resultados de una encuesta reciente muestran apoyo a favor del cambio de nombre. Entre las opciones que se consideran están Friendship Lane, Campus Lane y Peregrine Lane. Estas propuestas serán enviadas al condado de Idaho y a la ciudad de Boise para su aprobación, un proceso que podría tomar entre 4 y 6 semanas. Y en otros temas, disparos contra empleados del condado de Idaho. Un joven de 18 años ya enfrenta cargos graves. Abel Olmos compareció ante la corte ayer, acusado de disparar contra personal del condado. Fiscales aseguran que la madrugada del domingo, Olmos y un menor de 16 años abrieron fuego contra varios empleados de la oficina del alguacil del condado de Idaho, quienes atendían una escena no relacionada cerca del lugar. Ambos fueron arrestados y enfrentan cargos. La próxima audiencia de Olmos está programada para el 18 de mayo. Y bueno, la temporada de incendios ya se siente, está a la vuelta de la esquina y los equipos de emergencia están actuando desde ahora para evitar lo peor. En todo el estado, los esfuerzos de prevención se están intensificando para reducir el riesgo ante los meses más críticos. El lunes, quiere decir el día de ayer, bomberos en Boise trabajaron a lo largo del Greenbelt, enfocándose en una amenaza oculta que podría provocar incendios de rápida propagación. Y nuestra compañera Cristian López estuvo ahí presente. Cristian, hablaste con el capitán de incendios forestales y ¿qué es lo que se espera esta temporada? Me dicen que se están preparando para una temporada de incendios que posiblemente va a estar muy ocupada. El lunes, como mencionaste, los equipos de Boise Fire estuvieron quitando árboles de juniper que llaman invasivos sobre el Greenbelt. Ese es un árbol que los oficiales dicen que no debe estar ahí porque puede causar que los incendios quemen más caliente y más rápido. El trabajo es para reducir la posibilidad de incendios en el área con mucho tráfico y donde el acceso para los camiones de bomberos está limitado. Typically, the Greenbelt gets a lot of foot traffic. Sometimes people are doing things they shouldn't be doing along the Greenbelt, and with the leaf litter and then the junipers in here, you can get fires that are difficult to put out because it's tough for the fire engines to get down in here, so you have to come up with alternative means to get water in here. Y los equipos van a continuar cortando esos árboles a lo largo del Greenbelt para los próximos días. Es algo que deben tomar en cuenta si planean ir a esa área. Gaby. Gracias, Cristian, por esa información. Y bueno, antemano, muchas gracias al Departamento de Bomberos de Boise por hacer eso. I think the best sunscreen is the one you're actually going to put on. El clima más cálido significa que los habitantes de Idaho pasarán más tiempo al aire libre y más tiempo afuera, que significa más exposición al sol. Y bueno, con esto, mayo es el mes de concientización sobre el cáncer de piel, específicamente melanoma, el tipo de cáncer de piel demasiado grave. El cáncer de piel es fácilmente prevenible y si se detecta a tiempo, es fácilmente tratable. Existen 3 tipos principales de cáncer de piel. Existe el carcinoma vasocelular,
carcinoma espinocelular y melanoma. Los dos primeros generalmente no se consideran tan peligrosos y pueden extirparse rápidamente. El melanoma, sin embargo, se comporta más como otros tipos de cáncer y puede extenderse a otras partes del cuerpo. Según el registro de datos de cáncer de Idaho, las tasas de melanoma son un 50% más altas que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Idaho también ocupa el primer lugar en el país en muertes por melanoma debido a que muchos habitantes pasan tiempo al aire libre. Por eso la doctora Amber Taylor recomienda cubrirse. Other than wearing your sun protection, I think just being vigilant about what's going on with your body. Ask for help. Go to your primary care doctor once a year. If you have a family history of skin cancer or even just a personal interest in being extra cautious, go establish with a dermatologist. If there's anything on your body that worries you, please come and ask for help. I think it's so important that we talk about this and we aren't afraid to ask for help and we check each other because it's hard to see your back. And I think that's really where melanoma awareness comes into play. En cuanto al número del protector solar, la doctora Taylor dice que recomienda el 30 y debería ser el mínimo, pero lo más importante es aplicarlo con regularidad o usar ropa de colores claros, de manga larga o que cubran las piernas cuando no se pueda aplicar protector solar. Y en cuanto a los niños, la doctora Taylor dijo que hay que ayudarles a aplicarse protector solar cada 2 horas mientras juegan al aire libre o están en el agua. Y bueno, pasamos con nuestra experta en el tiempo, Cristian. Cristian, cuéntanos, ¿cómo pinta la semana para esas personas que quieren salir al aire libre, disfrutar? ¿Vamos a poder hacer eso? Claro que sí, apenas estamos en mayo, ya se está sintiendo como que estamos en el verano, ¿verdad? Y esas temperaturas van a continuar cálidas para el resto de la semana. También vamos a tener presencia de ráfagas para los próximos días. Estas podrían alcanzar 30, 40 millas por hora, especialmente el martes en la tarde. También tenemos posibilidad de tormentas eléctricas aisladas. Ahorita tenemos un sistema de alta presión que está en control y nos está trayendo temperaturas por encima de lo normal. Pero hace unos días estábamos viendo un sistema de baja presión que nos trajo lluvias aisladas en algunas áreas y esa posibilidad va a continuar mientras ese sistema se está moviendo hacia el sureste. Es posible que veamos tormentas eléctricas el martes en la noche. Las áreas impactadas serían las elevaciones más altas, McCall, Stanley, posiblemente Haley y también hacia el sur, en Jerome y en Twin Falls, pero hacia el miércoles y para el resto de la semana esas condiciones van a estar secas. Y usualmente estamos viendo temperaturas bajas en los bajos 40 para este tiempo del año, pero para los próximos 10 días esas temperaturas mínimas también van a estar casi 10 grados por encima de lo normal, temperaturas muy cómodas. Y hacia esta semana van a continuar en los mediados 70s y en los 80s. El día más fresco va a ser el sábado, pero luego hacia el domingo temperaturas van a volver a estar en los 80s. Y viendo el pronóstico extendido para Boise también, que se me congeló un ratito, bueno, esas temperaturas en el pronóstico extendido van a continuar en los 70s y en los 80s. Para el Día de las Madres, el domingo también vamos a esperar un día muy agradable con cielos soleados. Gabriela. Gracias, Cristian. Y bueno, ahora atención conductores que manejan de noche porque nuevos cierres podrían cambiar su ruta en ciertas salidas de la I-84. El tramo entre Garrity, salida 38, y 10 Mile, salida 42, estará cerrado durante la noche mientras continúan los trabajos del proyecto de intercambio de la autopista 16. El primer cierre es este martes 5 de mayo, quiere decir hoy, con los carriles en dirección oeste cerrados de 10 de la noche a 5 de la mañana. Ahora, luego el viernes 8 de mayo serán los carriles en dirección este en el mismo horario. El tráfico será desviado por el carril Franklin, pero este no es el único cierre porque se esperan más cierres nocturnos a lo largo del verano.
Y ahora, si viaja en dirección oeste por la Interestatal 84 cerca de Huntington, el Departamento de Transportación de Oregón alerta sobre 2 cierres de rampas. A partir del lunes, la rampa de acceso en la salida 356 desde la ruta estatal 201 de Oregón permanecerá cerrada y permanecerá así hasta el 3 de julio. Luego, del 15 al 18 de junio, también cerrará la rampa de salida en la salida 353 hacia la US 30, esa es la carretera US 30. Autoridades indican que habrá desvíos señalizados, pero advierten a los conductores que no confíen únicamente en el GPS para conocer las condiciones de las carreteras y además puede llamar al 511 o visitar el sitio web tripcheck.com. Y cambiando de tema, la votación anticipada ya está en marcha en el condado de Idaho rumbo a las elecciones primarias del 19 de mayo. Autoridades del condado informan que 9 centros de votación estarán abiertos entre las semanas hasta el 15 de mayo, en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ofreciendo más opciones convenientes para los votantes. Los votantes registrados pueden emitir su voto en cualquier ubicación y si aún no está registrado, puede hacerlo en el lugar presentando una identificación con foto válida y un comprobante de domicilio. Autoridades electorales también recomiendan aprovechar la votación anticipada para evitar filas el día de la elección. Bienvenidos a esta edición de Deportes. AC Boise de vuelta en casa enfrentando a un rival duro y muy defensivo como Chattanooga y desde el arranque el mensaje fue claro. Apenas al minuto 3, Tumi Mosheban aparece dentro del área y la manda a guardar. Golpea temprano y Boise toma el control total de este partido. El equipo local impone su estilo, posesión, presión alta y ritmo y esa insistencia da fruto otra vez con un autogol tras una jugada llena de presión en el área. 2-0 y dominio absoluto en la primera mitad, pero en el segundo tiempo Chattanooga responde, encuentran espacio y desde larga distancia recortan la distancia 2-1 y el partido se pone tenso, físico, peleando en el mediocampo. Ahí es donde Boise demuestra su carácter, mantienen su calma, siguen generando y cuando más importaba, el arquero Jonathan Cleaver aparece con atajadas clave para asegurar la victoria. Al final, triunfo 2-1 para AC Boise, un equipo que vuelve a demostrar su identidad, controlar el balón, marcar el ritmo y ahora también saber sufrir y cerrar los partidos. I think our first half was the best half we've played yet this season. Really dominant. They're good at what they do. They fight, they defend. They had one huge chance, but they did a good job. But overall, I'm really happy with how we saw it the game. Obviously, it's been better to put some of those goals away, but super happy with the group, undefeated at home. It means a lot, honestly. Having this crowd cheer us up, it gives us that boost, that morale for us to keep going. And with their noise in the back, I feel like it's difficult for the opposition to come here and try play. Y con este resultado, Boise consigue victorias consecutivas y sigue haciéndose fuerte en casa ante su afición. Y aquí es donde el calendario empieza a calentarse. Athletic Boise tiene una rápida transición ya que juega este miércoles 6 de mayo como visitante ante Charlotte Independence. Y ahora en buenas noticias, le cuento que el YMCA del Valle del Tesoro ya arrancó su campaña de primavera en Caldwell junto al inicio de Idaho Gives y Héctor Mendoza nos llevó directamente a la fiesta. Welcome to the 2026 Spinathon. Voluntarios se reunieron para pedalear, celebrar y recaudar fondos para el programa de asistencia financiero del YMCA en un evento lleno de energía, música y hasta un toque galáctico para el 4 de mayo. El objetivo es recaudar alrededor de $310,000 y ha asegurado más de un tercio de esa meta. Este impulso llega en un momento clave apoyando un impacto que ya es enorme en nuestra comunidad. Solo el año pasado, el Y impactó a miles de familias. Más de 65,000 miembros atendieron, 5,700 niños en clases de natación y 6,400 en programas de cuidado y aprendizaje, muchos con ayuda financiera.
En total, se brindaron más de $900,000 en asistencia en Caldwell, además de comidas, campamentos y programas para apoyar a 1 de cada 4 jóvenes en la comunidad. Pero no solo eso. Idaho Gives también inició su campaña. Es una oportunidad para celebrar las organizaciones sin fines de lucro que están trabajando en nuestras comunidades para apoyar a las personas que tienen necesidades o solamente brindar servicios para toda la gente. Está diseñado para unir al Estado, recaudando fondos y creando conciencia sobre las organizaciones sin fines de lucro en Idaho. Este año tenemos más de 700 organizaciones participando en la campaña. Con una meta muy grande. Este año queremos aumentar este impacto con $6 millones. Y un mensaje muy claro. Cada donación hace la diferencia. Si nosotros no participamos en estos tipos de campañas y de financiamiento, vamos a ver que estos servicios se van a quitar, estos programas no van a existir. Y son servicios claves para nuestros vecindarios y para nuestras comunidades. Cada persona puede visitar el sitio de web idahogives.org y ahí pueden ver la lista de todas las organizaciones que están participando y se puede buscar por tema o por locación y hay muchas organizaciones que están enfocando en la población hispana, incluyendo la Fundación Hispana de Idaho, la Cámara de Comercio Hispana de Idaho y mucho más. Así que así puede dirigirse a idahogives.org. Y bueno, en una buena nota, este fin de semana en los premios Idaho Press Club, su equipo de noticias, KTVB en español, celebró en grande, con orgullo, representando a nuestra comunidad hispana y nos llevamos un total de 11 premios y nuestra presentadora Brenda Rodríguez fue reconocida con 7 premios por reportajes que marcaron la diferencia, dando voz a historias como la voz de Víctor Pérez, Ivonne Castillo y la redada en Wilder, Idaho, entre otros temas de inmigración. Por su parte, nuestro experto en el tiempo y deportes, Héctor Mendoza, se llevó el primer lugar en mejor reportaje deportivo, además de sumar 3 premios más. Y como parte de este equipo, yo, Gabriela López, obtuve el tercer lugar como Rookie del Año, un reconocimiento como una de las mejores periodistas nuevas en la industria. Y para cerrar con broche de oro, así como lo ven en su pantalla, todo el equipo de KTVB en español fue galardonado con el primer lugar como mejor medio en español y también como mejor programa digital, un logro que celebramos con usted, nuestra comunidad. Y más allá de los reconocimientos, lo que realmente importa, ¿verdad, Cristian? Es que pues estamos informándole a usted y gracias por su confianza siempre. Así que, ¿cómo te la pasaste tú en el Claro que sí, muy bien. Fue mi primer año atendiendo, tú también, ¿verdad? Sí. Y fue muy divertido. Y el otro año vamos por más, de seguro. Claro, ¿verdad? Que manteniendo y representándonos. Bueno, así es. Y para más información en español puedes visitar nuestro sitio web ktv.com/español. Y Cristian, nuestras redes sociales. También KTVB, /español, en nuestro sitio web ktvb.com/español y puedes seguirnos también en nuestro Facebook KTVB en español. Nos vemos. Muchas gracias.